Pregunta de acceso a la universidad, julio 2013 A3. Pregunta de probabilidad. Una empresa de telefonía móvil ofrece tres tipos diferentes de tarifas A, B y C, cifrándose en un 45%, 30% y 25% el porcentaje de clientes abonados a cada una de ellas. Observa que la suma es el 100%. Se ha detectado que el 3%, 5% y 1% de los abonados a la tarifa A, B y C respectivamente cancelan su contrato una vez transcurrido el periodo de permanencia. Se pide A. Si un cliente elegido al azar cancela su contrato una vez transcurrido el periodo de permanencia, ¿cuál es la probabilidad de que estuviera abonado a la tarifa C? B. ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente elegido al azar no cancele su contrato una vez transcurrido el periodo de permanencia? C. Si se selecciona un cliente al azar, ¿cuál es la probabilidad de que esté abonado a la tarifa A y decida cancelar su contrato una vez transcurrido el periodo de permanencia? Y por último, D. Si se selecciona un cliente al azar, ¿cuál es la probabilidad de que no esté abonado a la tarifa B y decida cancelar su contrato una vez transcurrido el periodo de permanencia? Vamos a definir los sucesos. Voy a llamar A el suceso. Un cliente tiene el contrato A. B, un cliente tiene el contrato con la tarifa B. Y C, un cliente tiene el contrato con la tarifa C. Como veis, los clientes pueden cancelar su contrato o no cancelarlo una vez transcurrido el periodo de permanencia. Ya hemos utilizado la letra C, así que no sé, voy a utilizar por ejemplo la letra N para definir el suceso. El cliente cancela el contrato. Pues empezamos. En el apartado A me piden si un cliente elegido al azar cancela su contrato, es decir, es una probabilidad condicionada. Yo sé que ha cancelado el contrato, yo sé que ha ocurrido suceso N. ¿Cuál es la probabilidad de que estuviera abonado a la tarifa C? Esto es lo que me piden. Y como sabéis, la probabilidad condicionada es la probabilidad que ocurra C y N partido de la probabilidad de N. Parece que tengamos que utilizar el teorema de Bayes. Observa que estos porcentajes que tenemos aquí son las probabilidades que necesitamos. Por ejemplo, la probabilidad de que elegido un cliente al azar tenga el contrato A es de 0,45, porque el 45% de los que tienen contrato con esta empresa de telefonía móvil pues tienen la tarifa A, es decir, el contrato A. La probabilidad de B, 0,3, la explicación es la misma. La probabilidad de C, 0,25. Por otra parte, estos porcentajes que tengo aquí, ¿qué son? Dice que el 3% de los abonados en la tarifa A cancela su contrato una vez transcurrido el periodo de permanencia. Es decir, la probabilidad de que siendo un cliente con la tarifa A cancele el contrato, es decir, la probabilidad de N habiendo ocurrido A, es el 3%, es decir, 0,03 es la probabilidad que indico aquí. De igual forma, ese 5% que tenemos aquí es la probabilidad de que cancele el contrato siendo un cliente con tarifa B, contrato B. Por último, la probabilidad de que cancele el contrato teniendo el contrato C es muy pequeña, es de 0,01. O sea que puedo construir un árbol que me va a ayudar a hacer el ejercicio. Mirad, un cliente puede ser que tenga el contrato A, el contrato B y el contrato C. A, B y C forman el sistema completo de sucesos. Teniendo el contrato A, puede ser que una vez transcurrido el periodo de permanencia cancele el contrato, N, o no lo cancele. Cancele el contrato o no lo cancele, cancele el contrato o no lo cancele. Tenemos estas probabilidades. Aquí tendré que indicar 0,45, la probabilidad de que siga este camino, de que sea un cliente A, 0,3, 0,25 y estas probabilidades también son conocidas. Aquí tengo un 3%, 0,03, por tanto aquí un 0,97, proceso contrario,
aquí un 5%, aquí el 95%, aquí el 1% y aquí el 99%. Observa que para poder hallar la probabilidad de que cancele el contrato, tengo que hallar la probabilidad de que llegue a este camino de n, o que llegue aquí, o que llegue aquí. Como creo que os dais cuenta, tengo que aplicar el teorema de Bayes. La probabilidad de que cancele el contrato es la probabilidad de que sea un cliente del tipo A por la probabilidad de que cancele siendo de A, más la probabilidad de que sea de B por la probabilidad de que cancele siendo de B, más la probabilidad de que siga este camino, es decir, que tenga el contrato C por la probabilidad de que cancele teniendo el contrato C. Y en el numerador es la probabilidad de este camino, exactamente, la probabilidad de C por la probabilidad de N habiendo ocurrido C. Todas las probabilidades están aquí, lo indico. En el numerador tengo 0,25 por 0,01. Cogemos la calculadora y operamos. El numerador es 0,0025 y el denominador 0,031. Al dividir tenemos el resultado 0,0806 aproximadamente. Como veis, una probabilidad bastante pequeña. ¿Es razonable que sea tan pequeña? Claro, era de esperar que fuera pequeña, ya que si sabemos que ha cancelado el contrato, es poco probable que haya seguido este camino, ya que la probabilidad de seguir este camino, es decir, que tenga contrato C, ya por sí es pequeño comparado con los demás, y encima esta probabilidad también es pequeña. Por tanto, era lógico esperar que la probabilidad de que tenga contrato C, sabiendo que ha cancelado el contrato, fuera muy pequeña. Apartado B. ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente elegido al azar no cancele su contrato una vez transcurrido el periodo de permanencia? Es decir, me están pidiendo esto, la probabilidad de no n. Tengo que aplicar ahora el teorema de la probabilidad total. La probabilidad de no n es la probabilidad de que llegue a este destino, o este, o este. Por tanto, es la probabilidad de que sea un cliente A por la probabilidad de que no cancele siendo un cliente de A, más probabilidad de que sea de B por la probabilidad de que no cancele siendo un cliente de B, más la probabilidad de que sea de un cliente de C por la probabilidad de que no cancele siendo un cliente de C. Todas las probabilidades las tenemos aquí, 0,45 por 0,97 más 0,3 por 0,95 más 0,25 por 0,99. Cogemos la calculadora, operamos y nos da 0,968. Esta es la probabilidad pedida, una probabilidad alta. Bueno, claro, es que es muy probable que no cancele el contrato en ninguno de los casos, ¿no? Observa que me podrían pedir la probabilidad de que cancele el contrato un cliente de esta empresa de telefonía móvil. Sería el suceso contrario de la probabilidad pedida y por tanto es 0,032. Es decir, puedo decir que el 3,2% de los clientes cancelan el contrato. No me lo pedían, insisto, me pedían esta probabilidad. Ya vimos en el apartado A que la probabilidad de n era más o menos este número. Seguimos, apartado C. Si se selecciona un cliente al azar, es decir, no sabemos qué contrato tiene, ¿cuál es la probabilidad de que esté abonado a la tarifa A y decida cancelar su contrato una vez transcurrido el periodo de permanencia? Si no tengo información y me piden que haya la probabilidad de que ocurra dos cosas al mismo tiempo. Los sucesos son A y, intersección por tanto, N, cancela el contrato. Es decir, me están pidiendo la probabilidad de que siga este camino. La dificultad entonces está en saber qué nos piden. No es una probabilidad condicionada esta vez. Si hay así, la probabilidad de A por la probabilidad de N habiendo ocurrido A. 0,45 por 0,03. Nos da 0,0135.
Esta es la probabilidad pedida. Apartado D. Si se selecciona un cliente al azar, esto igual que antes, ¿cuál es la probabilidad de que no esté abonado la tarifa B y decida cancelar su contrato una vez transcurrido el periodo de permanencia? Me piden la probabilidad de que no esté abonado a la tarifa B y decida cancelar. Esta es la probabilidad pedida. Bien, tal vez, pensando como antes, tendría que hallar la probabilidad de no B por la probabilidad de N habiendo ocurrido no B. Pues así no lo podemos hallar porque esta probabilidad no la conocemos. Se podría hallar, sí, pero desde luego sería complicado y es que este ejercicio se hace así. Piensa que la probabilidad pedida es la probabilidad que ocurra un suceso y no el otro. Y sabéis que hay una fórmula que te dice que es la probabilidad de que ocurra ese suceso menos la probabilidad de que ocurran los dos sucesos al mismo tiempo, N y B, o B y N, que es lo mismo. Estas probabilidades ya se pueden hallar fácil, estas probabilidades ya las podemos conocer, o sea que la probabilidad de N la tenemos aquí hallada y la probabilidad de N y B es la probabilidad de B por la probabilidad de N habiendo ocurrido B. La probabilidad de N, insisto, lo hemos hallado aquí, si no lo tendríamos que hacer ahora. Nos da 0,032. La probabilidad de B es 0,3. La probabilidad de N habiendo ocurrido B, lo tenemos aquí, 0,05. Operamos y nos da 0,017. Esta es la prueba pedida. Se podría haber hecho de otra forma, pero la dificultad es similar a la que acabo de hacer, así que dejamos aquí ya resuelto el ejercicio.